En este tercer día de la octava de Pascua, la palabra de Dios nos introduce a través de los textos eucológicos del misal, con la antífona que hemos proclamado antes del Gloria, la antífona de entrada de la misa, donde se nos habla del agua de la sabiduría. El Señor ha dado a beber del agua de la sabiduría. Si nosotros estudiamos todos los textos de la Cuaresma y de la Pascua, nos encontramos con una abundancia increíble de referencias al bautismo. Cómo vivimos nuestro bautismo, cómo sentimos nuestro bautismo. La liturgia, los padres, la reflexión de la Iglesia hace ver esta agua de la sabiduría preanunciada en el Antiguo Testamento como el agua que sale del costado herido de Cristo en la cruz, donde se engendra la Iglesia, como dicen los padres. La Iglesia es engendrada en la cruz y es dada a luz en Pentecostés. Hoy terminamos la primera lectura con el discurso de Pedro después de Pentecostés. Ese Pedro cobarde que, tratando de informarse a ver cómo va el juicio de Jesús, termina negándolo, ahora valientemente le está enrostrando 50 días después al pueblo que ellos son los responsables de la muerte de Jesús, e invita a lo que tiene que ser el camino de nuestra vida, la constante conversión. ¿Qué tenemos que hacer? Convertirnos. No podemos colgar en nuestra habitación o en nuestro escritorio un cuadro que dice convertido, bautizado perfecto, cura perfecto, religiosa perfecta. No existe. Es una constante conversión. Constantemente tenemos que beber de esa agua de la sabiduría que brota del costado de Cristo. Un agua de la sabiduría que nos lleva precisamente al bautismo. Y la gracia propia del bautismo, la primera consecuencia importante ontológicamente hablando, es el perdón, el pecado original, la apertura, la posibilidad de nuevamente seguir caminando al cielo. Pero existencialmente la gracia propia del bautismo es la filiación, sentirnos de verdad hijos. Y si nos sentimos correctamente hijos, también tenemos que desarrollar la plenitud de la fraternidad, tenemos que sentirnos hermanos entre nosotros. Por eso este hermoso pasaje, ¿vieron cómo estamos componiendo la palabra de Dios en esta cincuentena pascual? Hemos comenzado ya las últimas semanas de Cuaresma y la Semana Santa leyendo de continuo el Evangelio de Juan. Ahora, en esta semana de octava, hacemos un paréntesis y tenemos una mezcla de los evangelios. Hoy toca Juan, mañana Lucas, ayer tocaba Mateo. Tenemos las apariciones, como ya sabemos, y lo recuerda el Papa Benedicto cuando era el cardenal Ratzinger en su libro, no, antes de ser cardenal, porque es un libro cuando era profesor, el cristianismo, el origen, el centro del cristianismo. Él nos recuerda que las apariciones no agotan la resurrección, son fenómenos. La resurrección es un hecho trascendente que comienza, que tiene el epicentro en la eternidad, en la intimidad de la Trinidad. Pero se manifiesta concretamente en la historia porque Cristo murió realmente y realmente resucitó, de verdad resucitó y se ha manifestado. Y nosotros ahora de una manera nueva también tenemos que hacer esa experiencia del resucitado. Y esto nos muestra la narración de Juan, cómo María Magdalena se resiste a creer, como los discípulos se resistían, y Pedro se lo dice, no, tú no tienes que morir en la cruz. Se resistían a la muerte en cruz y se resisten también al hecho de la resurrección. Claro, esto es más comprensible porque la resurrección de la manera plena que tiene Jesús no es comprensible, entendible en su totalidad por la mente humana. Entonces, ¿cuál es la única manera de que nosotros realmente tengamos esa experiencia del resucitado? La personal. María Magdalena piensa que habían robado, tulerum dominus, sacaron el cuerpo de Jesús. Entonces Jesús sigue hablando y le dice María. Entonces ya había dicho Jesús, ¿se acuerdan en el Evangelio de Juan? Mis ovejas escuchan mi voz y me reconocen. Nosotros tenemos que reconocer la voz del Maestro en la experiencia personal de la Pascua. Por eso tenemos que vivir en plenitud nuestro bautismo, tenemos que vivir en plenitud nuestra filiación con Dios y nuestra fraternidad con nosotros. ¿Qué tenemos que hacer?
dicen los que escuchaban a Pedro en Jerusalén. Seguir el camino de la conversión. Vamos a pedir en esta Pascua tener un verdadero espíritu cristiano, poder, como decía la antífona de entrada de la antigua liturgia, que también estaba en el anterior misal, beber el agua de la sabiduría de Dios, que no es la sabiduría del hombre. Cuando nosotros queremos descansar, ¿qué hacemos? ¿Nos queremos ir de la realidad o no? No aprendemos a descansar en Dios. No digo que esté mal, la eutrapelia está muy bien. La eutrapelia, ustedes lean la Suma Teológica, es la diversión usada como virtud, el equilibrio, el justo medio. Todos necesitamos. El otro día, casualmente, veía un videíto de Juan Pablo II cuando le llevaban los circos, que le gustaba mucho, y se reía como un niño, de unas cosas muy sencillas, de unas bromas muy sencillas. Esa es la sana eutrapelia. Pero, ¿cómo un sacerdote va a descansar yéndose lejos de su parroquia? Y descansamos así. ¿Qué contrasentido? Bueno, somos humanos, tenemos que hacer lo que podemos, pero digo, la Pascua, el bautismo, es la nueva creación, adelantada. Sí, claro, todavía inclinados al pecado, pero adelantada. ¿Hacemos esfuerzo nosotros para realmente equilibrar la fe que profesamos? Todos los domingos al menos rezamos el credo y seguramente la oración personal alguna vez más. ¿Creemos de verdad? ¿Le creemos de verdad? Una cosa es creer como noticia, pero creemos, apoyamos nuestra vida en el Señor, en su palabra, en el Evangelio. Bueno, vamos a preguntárnoslo sinceramente, no con ánimo de depresión o con ánimo de decir todo lo que hago está mal, no es así, pero es cierto que nosotros tenemos que abrirnos realmente a esta agua de la sabiduría que sana, ¿no?, el hambre desmedido simbólico del primer hombre cuando se introduce el pecado original con el fruto de la ciencia. Yo quiero hacer la ciencia, no quiero que la ciencia me la dé Dios, el conocimiento. Yo hago mi propio conocimiento, yo hago mi lugar de paz. No, el Señor es nuestra paz. Él da el agua de la sabiduría y solo en el contexto de la comunión y de la sabiduría de Dios, la persona humana, el ser humano, la ontología, puede escapar bien de sí mismo para ser sí mismo y planificarse en Dios. Porque cuando yo me aíslo, me achico. Cuando yo me uno a Dios, crezco siendo yo mismo. Que la Santísima Virgen nos acompañe en esta octava y nos haga gustar su alegría y dejarnos como ella conducir también en los momentos de la cruz, de la agonía, en los momentos de la vida pública, cuando no entendía, se dejaba llevar por Dios. María fue la primera que bebió del agua de la sabiduría que brota del costado de Cristo, de su pasión y de su gloriosa resurrección. Recemos mutuamente y seamos fieles a esta vocación que tenemos, a nuestro bautismo, y seamos fieles también en el celebrar y en el vivir la Pascua como criaturas nuevas.